Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Relato número 1. Desde que mi esposa murió, el taxi se convirtió en mi única casa. No por trabajo, sino porque ahí podía huir del silencio del departamento. Durante el día manejaba sin rumbo fijo, aceptando carreras largas aunque no me convenían, solo para no regresar. Por las noches, cuando finalmente subía las gradas hacia la puerta, algo dentro de mí ya sabía que no iba a descansar. Ella murió de forma simple, absurda, injusta. Un infarto mientras cocinaba. Cayó en la cocina, con el delantal puesto y el molde del pastel todavía caliente sobre la mesa. Yo llegué cuando el olor a vainilla aún flotaba en el aire. Desde entonces, ese olor nunca se fue. Al principio pensé que era mi mente aferrándose a lo poco que me quedaba de ella. La primera noche que lo escuché, estaba acostado mirando el techo, contando las grietas para no pensar. Entonces llegó el sonido. Un golpeteo suave, metálico, rítmico, como una cuchara contra un bol. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Luego, el horno. Ese clic seco que hacía siempre antes de precalentarlo. No me levanté. Me quedé inmóvil, sudando frío, diciéndome que era un recuerdo, un eco. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. El sonido continuó. ¿Amor?, dije en voz baja, odiándome por hacerlo. Desde la cocina llegó su voz. Clara, cálida, igual que siempre. Ya casi está listo. Lloré como un niño. Me arrastré hasta el pasillo, apoyándome en la pared. Desde ahí podía ver la luz encendida de la cocina, amarilla, acogedora. El olor a pastel era tan real que me ardían los ojos. ¿Dónde estabas?, preguntó. Se va a quemar. Di un paso, luego otro. El sonido cesó de golpe. La luz se apagó. Cuando llegué a la cocina no había nadie. El horno estaba frío. El aire, muerto. Eso fue el inicio. Las noches se volvieron una tortura repetida. Siempre a la misma hora. Las 11:45. El mismo ritual. El mismo olor. La misma voz. Yo le hablaba desde el pasillo, desde la sala, desde la puerta del cuarto. Ella respondía. Me reclamaba. Me preguntaba por el día. Se reía. Nunca pude verla. Intenté no volver. Dormí en el taxi, en la calle, en gasolineras, pero el sonido me seguía. Cerraba los ojos en el asiento y escuchaba el horno, el bol, su respiración tranquila, su tarareo suave, desafinado. Empecé a contestarle en voz alta, incluso manejando. Los pasajeros me miraban raro cuando les pedía que guardaran silencio porque ella estaba hablando. Algunos se bajaban sin pagar, otros me miraban con miedo. Dejé de distinguir los días. Dejé de bañarme, de comer bien. Mi ropa olía a sudor y a vainilla. El olor nunca se iba. Me raspaba la piel en la ducha hasta sangrar. Y aún así, seguía ahí. A veces me enojaba con ella. «Déjame en paz», gritaba desde el pasillo. «Ya estás muerta». Desde la cocina su voz cambiaba. Ya no era dulce, se volvía lenta, espesa. «No digas eso, si sabes que sigo aquí». Las semanas pasaron. Luego meses. Mi mente empezó a romperse en pedazos pequeños. Ya no dormía. Cuando cerraba los ojos veía sombras moviéndose dentro de la cocina. Algo alto, algo encorvado, algo que no se movía como una persona. Una noche decidí que tenía que verla, que no podía seguir viviendo así. Me quedé sentado en el suelo del pasillo, frente a la cocina, toda la noche, con un cuchillo en la mano, no sé para qué.
para defenderme, para defenderla, para defenderme de ella. A las 11:45, la luz se encendió sola. El olor fue más fuerte que nunca, dulce, empalagoso, casi podrido. «Ven», dijo, «no tengas miedo». Me arrastré, centímetro a centímetro. Cada sonido me hacía temblar. El bol golpeaba con violencia ahora, como si alguien mezclara algo demasiado espeso. El horno rugía. Cuando asomé la cabeza, la vi. No era mi esposa, era alta. Demasiado. Su cuerpo estaba torcido, como si los huesos no encajaran bien. Su piel colgaba en pliegues húmedos, pálidos, manchados de algo oscuro. Donde debía estar su rostro, había una masa informe, con una boca enorme que se abría y cerraba, chorreando espuma blanca. Sus brazos eran largos, llenos de articulaciones de más, y se movían con espasmos antinaturales. Estaba cocinando. Dentro del bol no había masa. Había algo vivo, algo que se retorcía y chillaba en silencio. La criatura giró lentamente la cabeza hacia mí. En el fondo de esa boca sin rostro, escuché la voz de mi esposa, multiplicada, deformada. ¿Te gusta el pastel? Sentí que algo explotaba dentro de mi pecho. El cuchillo cayó de mi mano. Mis piernas dejaron de existir. Caí al suelo, convulsionando, mientras la espuma llenaba mi boca. Grité, pero solo salió un gorgoteo húmedo. La criatura se acercó. Su sombra cubrió todo. Se inclinó sobre mí y sentí su aliento caliente, dulce y podrido. «Gracias por quedarte», susurró. Me hacía falta alguien que recordara el sabor. Eso es lo último que recuerdo con claridad. Ahora estoy aquí. No sé cuánto tiempo ha pasado. Me dicen que me encontraron en el suelo de la cocina, sin pulso por varios minutos, con la boca llena de espuma y los ojos abiertos. Dicen que no paraba de reír. Dicen que no había ningún horno encendido, ningún bol, ningún pastel. Pero por las noches, en esta habitación blanca, cuando todo queda en silencio, el olor vuelve. Y desde algún lugar escucho el horno. Ya casi está listo. Relato número 2. Regresaba siempre por la misma vía. La avenida larga y oscura que conecta Quito con Guayabamba se volvió parte de mi rutina de madrugada. A esa hora la ciudad ya no respira igual. No hay bocinas, no hay voces, solo el zumbido constante del motor y el asfalto brillando bajo los faros como una lengua negra y húmeda. Esa noche estaba cansado. Había trabajado más de 12 horas seguidas y solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y dormir sin soñar. El reloj marcaba las 2:20 cuando tomé la recta más larga, esa donde no hay casas, solo matorrales, postes de luz separados por grandes distancias y un silencio que aprieta el pecho. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre cruzó la vía de repente. No apareció desde la cuneta ni desde la oscuridad. Simplemente estuvo ahí, frente a mí, a menos de 10 metros. Frené con toda mi fuerza, pero no hubo tiempo. Sentí el golpe seco, pesado, como cuando se atropella a un animal grande. El parabrisas vibró. El cuerpo desapareció bajo el capó. Grité. Detuve el taxi a un lado de la carretera con las manos temblando, el corazón golpeándome la garganta. Bajé corriendo, esperando ver sangre, un cuerpo destrozado, algo, lo que fuera. No había nada, ni rastro de frenada, ni sangre, ni cuerpo. El asfalto estaba limpio, los matorrales inmóviles, el aire quieto. Pensé que estaba cansado, que mi mente me había jugado una broma cruel. Me revisé las manos, el pecho, respiré hondo. Volví al auto. El capó estaba intacto. Ninguna abolladura. Esa noche no dormí. Al día siguiente regresé a trabajar, pero algo en mí ya estaba roto. Cada sombra parecía moverse. Cada peatón me hacía bajar la velocidad. Aún así, volví a pasar por esa vía de madrugada. Me decía que debía enfrentar el miedo. La segunda noche ocurrió de nuevo. La misma recta, la misma hora. El hombre apareció de repente,
esta vez un poco más cerca. Vi su silueta con claridad, alto, delgado, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si el cuello no pudiera sostenerla bien. Volví a frenar. Volví a sentir el impacto. Otra vez nada. Bajé del taxi gritando, llamando a alguien que no existía. Revisé debajo del vehículo, la cuneta, los arbustos. Nada. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. La tercera noche ya no fue sorpresa. Cuando tomé esa recta sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El hombre cruzó nuevamente, pero esta vez no intenté frenar. Cerré los ojos por un segundo, esperando el golpe. Lo sentí, pero cuando miré, no había pasado nada. Esa noche entendí que no era un accidente. Era algo que me estaba esperando. La cuarta noche no vi al hombre. Eso fue lo peor. La carretera estaba vacía. Los faros iluminaban solo asfalto. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez todo había terminado, que había sido estrés, falta de sueño, culpa acumulada por años de manejar de noche. Entonces sentí el aliento, justo detrás de mi cuello, una respiración lenta, profunda, húmeda, tan cerca que me erizó la piel. Mis manos se aferraron al volante con una fuerza que me dolió en los huesos. El taxi seguía avanzando, pero yo ya no sentía mis pies. Muy despacio, levanté la mirada hacia el retrovisor. Ahí estaba, sentado en el asiento trasero. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido arrastrado por el asfalto. La piel colgaba en tiras, dejando ver algo oscuro debajo. Un ojo estaba más arriba que el otro. El inferior colgaba, sostenido por nervios temblorosos. Su boca estaba torcida en una sonrisa imposible, abierta de más, como si la mandíbula estuviera rota. No parpadeaba, no respiraba como una persona. «¿A quién buscas?», dijo. Su voz no salió de su boca. Parecía venir de todas partes, del techo, de los asientos, de dentro de mi cabeza. Quise gritar, no pude. Quise frenar. Mis piernas no respondieron. 3 noches me buscaste en la carretera, continuó. 3 veces pasaste sobre mí. Mis recuerdos se mezclaron de golpe. Un accidente de hace años. Un hombre atropellado de madrugada. El miedo. La huida. El informe falso. La mentira que me salvó la vida. Nunca regresé a buscarlo. Ahora yo te busco a ti, susurró. Sentí sus dedos hundirse en mis hombros. El taxi se desvió. Las luces se apagaron. El mundo se volvió negro. Dicen que me encontraron más adelante, detenido en medio de la vía, con el motor encendido y la puerta abierta. Dicen que no había nadie más. Dicen que balbuceaba nombres y pedía perdón. Pero yo sé la verdad. Cada madrugada, cuando alguien toma esa vía, el taxi aparece detrás. Y en el asiento trasero, alguien sigue preguntando, ¿a quién buscas? Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.